Bueno, muchachos, buenos días. Esperando que se encuentren bien todos, que tengan una buena semana. Entonces vamos a empezar con la siguiente clase. Ya nos toca esta unidad, que es la 4, y empezaremos con lo que es Grecia, la cuna del occidente. Bien, los contenidos a tratar aquí pues son, obviamente, ¿no? El origen de Grecia, las colonizaciones, eh, lo que viene relacionado a Grecia, ¿no? La etapa histórica, sus imperios, su cultura, sus descubrimientos científicos y demás. Entonces, haciendo una pequeña introducción al tema, empezaremos desde la página 114. Bien, tenemos aquí el origen de Grecia. Se nos dice que los antecedentes de la antigua Grecia se sitúan en una isla, ¿no? En la isla de Creta, en la península de Peloponeso, en el extremo sur de la península balcánica, donde se desarrollan las dos civilizaciones ricas y prósperas, que son la cretense y la micénica. Bien, o sea, en otras palabras, la ubicación está en lo que actualmente conocemos como Europa. Entonces, ahí es donde actualmente se encuentra Grecia, ¿no? Su civilización cretense en aquellos tiempos que estamos hablando, que era en la isla de Creta entre los años 2600 antes de Cristo y 1450 antes de Cristo, pues floreció la civilización cretense o minoica. Bien, la base de la economía para los griegos en aquel entonces, o los cretenses, eh, era lo que es la agricultura y la ganadería, ¿no? Pues prácticamente todo el mundo en aquel tiempo, su base económica, su sustento era mediante la agricultura y ganadería. Pero ellos también impulsaron lo que es el comercio marítimo, ¿no? Exportaban, vendían sus productos a demás pueblos, aldeas. Entonces era un sistema muy activo entre los pueblos del Mediterráneo. Bien, de esta civilización también conservaban bastantes restos de palacios, templos, como el de Knossos o el de Festos, que eran resistencia del príncipe que gobernaba la ciudad. Las paredes de estos palacios eran decoradas con pinturas al fresco, que representaban escenas de animales y vegetales. Y pues bueno, estaban muy, muy bien organizadas, ¿no? Bien estilizadas, como nos menciona aquí el libro. Listen, disculpe, ¿qué página? 114. Bien, aquí tenemos un pequeño cuadro con unos cuantos jeroglíficos que fueron, o sea, tallados o utilizados, se podría decir, en la época, ¿no? Que tenemos los jeroglíficos cretenses A y B, los ideogramas reconocibles y los ideogramas convencionales. En los jeroglíficos, como podemos observar, tenemos lo que es arada, lira, doble hacha, jarra con pico, palacio, más o menos lo que más se miraba, ¿no? En aquella época. También está lo que es el grano de tiro de cierne, el árbol, lucero de alba, cuarto creciente y la montaña. El cuarto creciente nos hace alusión a la luna. El lucero del alba es como lo que es el sol prácticamente, ¿no? Podemos ver ahí que son rayos luminosos o inclusive hasta estrellas. El árbol, bueno, pues los árboles, ¿no? Las plantas. Y el grano de trigo, pues era lo que cultivaban. En los reconocibles tenemos ahí, dibujaban de cierta forma al hombre, a la mujer, al caballo, que era pues prácticamente su medio de transporte terrestre, el carro, que era literalmente una carretilla donde transportaban sus cosas, la rueda, la daga, la ánfora y el cubo. Y los convencionales, que son pues los animales, tenemos la oveja, la cabra, el buey, lo que son también cosechas, ¿no? La aceituna, el trigo, la cebada, el arco y el paño.
Bien, entonces seguimos. La civilización micénica. Así al año de 2000 antes de Cristo se produjo, perdón, una lenta invasión de los pueblos aqueos, procedentes de lo que hoy en día se conoce como Ucrania, que pues ellos bajaron hasta la península de Peloponeso bajo el dominio de este pueblo en el año 1600 antes de Cristo y surgió esta civilización, ¿no? La micénica. Entonces los aqueos, que eran pues de donde provenían ellos, construyeron ciudades amuralladas, o sea, a punta de muro, todito lo construyeron, situándose en lo más alto de las colinas. Y una de las ciudades más importantes de la civilización micena da el nombre de la civilización, ¿no? O sea, el pueblo miceno se podría decir. Y bueno, este de aquí tuvo el control de ciertos puntos de la ciudad, como Tirinto o Polis. Esta sociedad también estaba dirigida por la nobleza guerrera, que usaban pues armas de bronce y veloces carros de guerra, tirados por caballos. Ya en este entonces pues la gente siempre pasaba en guerra, el mundo estaba en guerra. Como sabrá, la gente en aquel entonces solo pensaba en gobernar tierras, pensando que mientras más territorio tengan, no sé, se sentirán mejor. Y asimismo, la base económica de ellos era la agricultura y la ganadería. eh, Asimismo, comerciaban en el mar Egeo, fundaron colonias en Asia Menor, perdón, y llegaron hasta la península itálica. Tras dominar el imperio cretense, adoptaron elementos de la cultura cretense misma, como la escritura desarrollada, el sistema lineal B, la técnica de la pintura al fresco, su lengua era el griego, obviamente, la adoptaron, y su civilización llegó hasta más o menos 1150 antes de Cristo, ya que fueron invadidos por los dorios y bueno, pues entonces con las guerras y demás ellos perdieron su territorio y perdieron su poder, se podría decir. Bien, aquí tenemos unas actividades a desarrollar. Eh, Bien, aquí voy a hacer una pausa y les voy a explicar lo que es el código del Classroom para esta clase. Bien, aquí está el código. Yo les voy a pasar. Finalizando la clase, les paso para que ustedes se unan. Sí les explicó el profe Darío, ¿verdad? Sí, listo, se lo explicó. Entonces, ahora mismo, para que ustedes vean, les dejaré una tarea, puesto que solo recibimos esta materia una vez a la semana, entonces tengo que sacar notas de ley. Entonces vamos a... Bien, ahí les dejo la tarea, ¿no? Desarrollar las actividades de la página 115 eh, en el cuaderno, ¿no? ¿Para cuándo, Lice? Ahorita les pongo la fecha. Hasta el viernes. No van a tener hasta el lunes de la siguiente semana, hasta el 27. Hasta el 27, A las 8:30. claro, hasta las 8.
hasta las 8 de la mañana. Y se me puede indicar de nuevo el código que no lo ¿Y vi. cuál es el código de nuevo? Que Ya no les miro. paso en el grupo ya mismo. Bien. El deber son esas 4 preguntas que están aquí en la página 115. Sí, son las preguntas. De ver la página 115 de historia. ¿Cierto? Sí, con todo yo les subo la clase a YouTube. Igual ahí pueden ir a ver. Bien, entonces tienen hasta el lunes 27 de abril, 8 de la mañana para entregarme. Yo ya les paso, finalizando la clase, les hago llegar el link. ¿Entendido? El link, perdón, el código. Bien, entonces continuamos. El origen de las polis. Las polis eran pues aldeas, ¿no? Eran aldeas agrupadas prácticamente que formaban una ciudad, no un estado, pero era un conjunto de aldeas y implantaban ciertas leyes para gobernar. Entonces tenemos que la civilización griega nació en las riberas de los mares Egeo y Jónico, en la península balcánica. Una zona montañosa, ¿no? Era con muy pocas tierras cultivables, costas recortadas y numerosas islas. Era un archipiélago. Entonces, la sequedad del clima también fue muy influyente en lo que fuera la civilización, ¿no? Porque volcaba hacia el Mediterráneo y aquel lugar es casi un desierto. Los griegos fueron habitantes marineros y comerciales, entonces fundaron ciudades a las orillas del mar y buscaban productos que podían obtener de su tierra, pero bueno, pues sabrán que con el agua del mar no, no se puede cosechar muy bien. Aquí están pues cómo eran las polis, ¿no? Y lo que les decía, eran ciudades o estados independientes. Cada una tenía su gobierno, sus propias leyes y bueno, aquí flota lo que era la moneda, ¿no? Ya surge a partir del año 800 antes de Cristo, en la época arcaica. Las polis estaban formadas por un núcleo urbano, campos de cultivo y pequeñas aldeas y zonas de pastos. El núcleo urbano de la polis también a su vez tenía dos zonas diferenciadas. La parte baja, en torno a la gran plaza, pues se situaban ahí las viviendas y los comercios, y en la parte alta, en el interior, era un recinto amurallado, la Acrópolis, donde se encontraban templos y principales edificios, donde se situaba la gente más poderosa, ¿no? Bien, aquí tenemos una pequeña imagen, más o menos haciéndonos referencia de cómo era la polis, ¿no? Y tenemos ahí, a las afueras tenemos los campos de agricultura, que era pues la economía o su base económica, y aquí tenemos, ¿no?, lo que es el mercado y demás. Bien. Bien, los valores comunes de la Hélade. Bueno, estos eran los elementos que contribuían en aquel entonces, ¿no? Que está la lengua, y aquí podemos ver el alfabeto griego y su equivalente al latino. Entonces podemos ver cómo se escribe la A, la B, la Y, pero claro, obviamente estas no se dicen A, B, C, sino alfa, beta y demás, ¿no? Tita, pi, fi, delta, iota. Entonces, es así, ¿no? Tienen que estar pilas con esto de aquí, que esto de aquí podría ser una pregunta para la prueba. Así que repasarán, muchachos, ¿no? Tenemos la lengua, pues los habitantes de Hélade hablaban la misma lengua, el griego. O sea, era el idioma oficial en aquel entonces, en aquella civilización, con la que se descubrieron las primeras obras literarias que conocemos, que son la Ilíada o la Odisea, que recogen relatos históricos legendarios que se transmitían oralmente de generación en generación.
O sea, aquí es donde alguien pues que ya aprendió lo que es la escritura, que la estudió bien, porque a pesar de que su tecnología no era súper desarrollada, estas personas estudiaban, ¿no? Se educaban, o sea, se autoeducaban. Entonces, de tanto pues pasar la historia verbalmente, contándose así, una persona lo que hizo fue pues escribirlas, ¿no? Lo que es lo que le contaron, la persona la transcribió a su hoja, su cuaderno, no lo sé. Entonces de ahí es donde surgen estas historias. Bien, la religión. Los rituales religiosos formaban parte de los actos públicos de las polis. Los griegos tenían numerosos dioses comunes, aunque cada polis solía tener una divinidad protectora. Obviamente, ¿no? En aquel entonces, incluso hasta ahora existen las religiones donde se venera y se valora cierto dios. Entonces esto ya se viene con una costumbre, por así decirlo, ya muy, muy antigua. Pero como estamos hablando aquí años antes de Cristo, aquí pues los dioses eran considerados incluso estas personas, por ejemplo en Egipto anteriormente, ¿no? A cierta persona que gobernaba se lo trataba como un dios. Entonces aquí era casi lo mismo, solo que aquí tenían ciertos dioses, dioses para esto, dioses para otro, y bueno. Las fiestas panélicas. Estas fiestas se celebraban dentro de santuarios. En ellas participaban habitantes de diferentes polis de la Hélade, que se hacían procesiones y ofrecían sacrificios en honor a los dioses. La celebración más famosa ha sido la de los Juegos Olímpicos, en honor al dios Zeus. Esto tenía lugar cada 4 años desde 774 a.C. Bien, como se dan cuenta, pues los Juegos Olímpicos han sido creados por los griegos. Bueno, en este entonces era la civilización macénica. Ah, no, perdón, la civilización de Hélade, o el pueblo de Hélade, fueron quienes crearon en honor a Zeus. Se celebraba en la ciudad sagrada, que era Olimpia, ¿no? La ciudad de los dioses, como dicen, el Olimpo. Y duraban 7 días. En ese pues existían varias disciplinas deportivas, como el más popular era el lanzador de disco en los Juegos Olímpicos. Bien. Y el último subtema de esta clase a tratar son las colonizaciones griegas. Colonizaciones, ¿qué queremos decir? Bueno, pues que se colonizan, colonizaciones que vienen a gobernar, ¿no? Que se gobernizan ciertas partes o ciertos territorios. Entre los siglos 8 y 6 a.C., pequeños grupos de griegos se aventuraron por el Mediterráneo y el Mar Negro en busca de nuevas ciudades, ¿no? Y a su vez, pues, con el objetivo de tener metales y productos agrícolas. Ya en este entonces ya era bastante, bueno, era popular lo que es ya lo que viene siendo la ferretería, por así decirlo, porque inventaban ya objetos para el trabajo, inventaban ya lo que es la hacha, el pico, ya trabajaban con más cosas avanzadas en aquella época, no se podrían decir que eran elementos industriales en aquel entonces. Entonces, desde las colonias, los griegos entraron en contacto con los pueblos en su entorno y establecieron un fluido de comercio con ellos y les transmitieron hasta su cultura. La causa de la colonización griega, bueno, pues era el aumento de la población que se iba disminuyendo por la escasez de tierra, los cultivos no tenían pues cómo sustentarse, cómo sobrevivir. Y los enfrentamientos sociales, ¿no? Que eran de los propietarios ricos contra los propietarios pobres que vivían en condiciones de miseria y pues ya había gente que por ahí se rebelaba, pero aún así eran castigados brutalmente, ¿no? La gente pensaba de diferente manera en aquel entonces. Y también por la búsqueda de materias primas, como eran la madera, los metales, y esto que impulsaba bastante la ambición económica para los griegos. Y aquí tenemos un pequeño mapa de lo que era la trayectoria de la colonización griega. Tenemos aquí Atenas, que bueno, es
actualmente es la capital de Grecia. Y pues tenemos, ¿no? Que se dirigieron hasta un territorio llamado Bizancio, de ahí fueron hasta Otvia, más acá llegaron hasta el Imperio Persa. eh, Bien, tenemos aquí también ya fronteras con Egipto, ¿no? Y bueno, tenemos otra también por acá, Malasia, y estos nombres de ciudades que, bueno. Entonces, eso muchachos, ese ha sido el tema a tratar hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo entendido? Bien, entonces. Ya saben, ¿no? Como tarea les queda estas actividades de la página 115 y ya les paso el código yo vía WhatsApp. Igualmente la clase ya la subiré a YouTube y les paso el link más de tarde posiblemente porque también tengo más clases. Entonces, ahí quedamos muchachos. Hice una pregunta. Díganme. Para hacer el deber, dice, elabora una tabla con la ubicación económica, cultural y principios rasgos de la civilización de Creta y Micena. ¿Eso es un mapa conceptual? Sí, es un mapa conceptual o un árbol, o sea, ahí tienen que ustedes ingeniárselas, ¿no? Por cierto, muchachos, traten de enviar las fotos claras, porque en los deberes que me han enviado hay fotos borrosas que prácticamente no se puede leer nada. Bien, en la pregunta 2 dice, observa la imagen de fresco y qué representa. Bien, pues aquí tenemos la imagen. ¿Dónde está? Bueno, es esta imagen. ¿Y qué representa? Esta vasija es el fresco. Sí, creo que es el frasco. Es un error del editorial. Pero bueno, tienen que ver esta vasija y poner qué representa. ¿Qué motivos? Son figuras estilizadas. Bueno, aquí igualmente con todo tienen el libro para que lean y Y si respondan, ¿no? tenemos problemas en hacer el deber, ¿podemos pedir ayuda a usted mismo? Claro, aunque dudo que tengan problema aquí con esto, tienen internet y pueden pues consultar fácilmente. De todas formas, no quiero que el domingo me estén preguntando, justo el último día. Entonces ahí quedamos, muchachos. Igual no, tampoco les pido que respondan un párrafo grandote cada pregunta, ¿no? En lo que es la primera, el mapa conceptual, sí, sí me gustaría que lo hagan bien. De ahí lo que es la segunda actividad, la tercera, la cuarta, no. Pero así respuestas cortas, no pasa nada, pero entendibles. ¿Listo, chicos? Ya le dicen. Dice, va a Este, mandar el link a WhatsApp, ¿verdad? sí, ya les paso. Bueno, ¿Y tu humorista, licenciado? sí, ahorita les voy a tomar la foto de quienes están, todavía no salgan. Estamos solo 15. Sí, de todas formas tengo que tener evidencia de esto. Ya pues, muchachos, ya les paso el link entonces. ¿Listo?